Los Rurales presentan Tras un espectacular regreso, Sin Bandera presenta su nueva producción Primera Fila Acústico una última vez Encore, que a tan solo unas horas de su lanzamiento, el álbum se posicionó en el número 1 del chart pop en iTunes. El Coto con Momo Montes estuvo presente en la conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de este nuevo material y esto fue lo que ocurrió. A nombre de Momo Montes, soy Pablo Macotela. Bienvenidos a El Coto. En este momento para entregarles un reconocimiento. Estamos hablando de una gran gira y precisamente junto con mi compañero Diego Laveda quisiera hacerles entrega de un reconocimiento por más de 400.000 boletos vendidos en la gira una última vez de Sin Bandera. Felicidades, chicos, felicidades. Gracias Roberto López, gracias Diego, Laviada, gracias Sony Music, gracias Sony Music de todo el mundo, gracias a toda la gente que nos ha acompañado comprando esos boletos. Es el acto de amor más grande que puede haber, que la gente nos acompañe en un show, que vaya a comprar un boleto. Siempre digo que ese es el acto de amor más grande y que obviamente apoyar este disco que nos tiene tan orgullosos. Estamos aquí hoy con esa alegría que mencionaba Roberto de ser número 1 en México en este momento con esta Primera Fila. Estamos tan orgullosos, con Leo recién decíamos, qué orgullosos que estamos de cómo ha salido este proyecto. Completamente en vivo, sin ningún tipo de postproducción, ni de regrabación, ni de nada extraño, simplemente música real, como sale en el momento. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en un medio de comunicación este día. Recuerdo cuando presentábamos el EP de una última vez hace un año y hoy presentamos un proyecto que creo que es muy significativo. Así que muchas gracias a todos, aquí estamos para lo que quieran preguntar. Ese es él. Bueno, en realidad me da mucho gusto que la compañía también ha dado un giro, ¿no? Con esto, cambio de la industria ha sido interesante. Como ahora hay un interés también por el show en vivo, que es importante también para la compañía, es algo que también compartimos con la compañía de muchas formas, y la industria ha estado cambiando fuertemente hacia lo digital, hacia una forma de consumir la música distinta, que es el streaming, donde ya no necesariamente la gente consume la música comprando el disco, aunque a veces todavía lo hacen, pero mucha gente la consume pagando las plataformas de streaming y escuchando los discos de otra manera, como en una renta, como en una forma distinta. Entonces los parámetros de medición del éxito de los proyectos también van cambiando y tiene mucho que ver con el en vivo, ¿no? Ahora la industria está muy volcada hacia eso, aunque obviamente sigue existiendo la venta de discos hasta física todavía, que mucha gente todavía disfruta del CD y hasta del vinilo, pero sí hay un cambio. Creo que este disco significa un cierre, sí, definitivamente, a un ciclo. No lo pondré en palabras tan drásticas, pero sí es un cierre de ciclo que, como decimos Noel y yo, hemos aprendido en este año y también a estas alturas de nuestra vida a tratar de no ser tan rígidos en cerrar las puertas y no dejar un espacio para el futuro, pero sí definitivamente sabemos que se vienen proyectos también personales, proyectos solistas, terminando de lo que sería la gira del Encore, que es la que vamos a comenzar ahora. Y que no sabemos cuándo podría volver a pasar o si podría volver a pasar algo con Sin Bandera. Es algo que es bastante incierto. Queremos dedicarle mucho tiempo a lo que vamos a hacer solos. Creo que también hemos construido en ese lado algo muy bonito y lo seguiremos construyendo. Y esta gira ha sido maravillosa. La verdad es que creo que nos ha enseñado muchísimo de cómo funciona la industria hoy, de cómo responde el público y a qué responde el público. Y estamos muy orgullosos de presentar ese trabajo acústico que creo que de muchas maneras refleja lo que realmente es Sin Bandera desde que comenzó, ¿no? Este dueto de estos dos locos que están acá con su guitarra y su piano de una forma muy acústica, muy íntima, que disfrutamos esta manera de hacer la música tan cercana y que creo que la gente va a descubrir cosas nuevas de nosotros, pero también a recordar
el origen de dónde viene Sin Bandera. No hablamos de separaciones, no hablamos más de reencuentros, no hablamos más de despedidas, no hablamos más de morir, vivir y esas cosas rarísimas. No hablamos más de esas cosas. Hablamos de música, hablamos de que estamos sacando en primera fila, maravilloso, festejando la música juntos. También hay proyectos solistas que van a estar simultáneamente ocurriendo con este proyecto. Leo está preparando uno, yo estoy preparando un sinfónico, un proyecto pop, un montón de cosas que estamos visualizando a futuro. No le pongamos un cierre a una magia que tiene que ver con Sin Bandera. Algún día tal vez haremos o no una canción más o no, no se sabe, ese es el punto. No seamos más categóricos ni pongamos palabras tan feas, ¿no? Ya no vamos a hablar de separación o reencuentro de despedida, vamos a hablar de Leonel García, Noel Chacris. De hecho, para un proyecto sinfónico que estoy haciendo muy bonito, mi primer invitado oficial es Leonel García. Noel Chacris invita a Leonel García, esa es la nota. Sí, bueno, no pasa nada. Yo lo veo como momentos, ¿no? Los momentos se tienen que tomar con las características que tienen en este momento. Lo que está pasando por las características que tiene el momento. O sea, la gente sabe que nos unimos una vez más para hacer una última gira, o una posiblemente última gira, que creo que es lo más factible, ¿no? Como dice Noel, no sabemos si de pronto algún día se nos ocurra hacer alguna rola más o algo más. Por eso es una pequeña apertura ahí que dejamos para no ser tan determinantes y categóricos. Es algo así como el alimento, el agua para los proyectos y los músicos y los creadores que son ustedes por separado, todo esto que está pasando. Todo lo que haces te hace crecer, sin duda, y te inspira, ¿no? Y el arte nace del arte, esa frase siempre es muy bonita, ¿no? Y sin duda, esto nos inspira para hacer proyectos solistas, y después los proyectos solistas nos inspiran tal vez para, quién sabe, hacer algo de algún proyecto. Gracias, sí, Viña del Mar, puedo hablar un poquito de Viña y Leo te contesta lo del disco. Viña tiene una energía muy particular, es muy difícil de explicar. Ayer ponían en Facebook una foto que estamos cantando y le decía a la gente que todavía seguía sintiendo los latidos del corazón y la energía y las sonrisas que uno ve en las caras de la gente. Hay una energía muy particular, es un lugar muy especial. Nos ha tocado como grupo 2 veces, a mí me tocó como solista en el 2011, fui jurado, canté. Es de las cosas más lindas que he podido hacer en mi vida, ir 3 veces a ese escenario. Se siente muy bien, es el festival de música más importante de Latinoamérica, tal vez uno de los más importantes del mundo. En esta ocasión estoy muy emocionado de cómo la gente en México lo ha visto. Estábamos, ¿no?, renovando visa el otro día, Leo y yo, nos despertamos tempranito y en la calle la gente nos decía, nos vemos en Viña, nos vemos en Viña. Es de las veces que más repercusiones he sentido de la gente aquí en México de lo que pasó allá, así que me emociona muchísimo. Me acuerdo que estábamos allá en el escenario y nos habían dicho que éramos trending topic mundial en ese momento, así que algo sucedió muy lindo. El jurado, estaba Maluma, estaba Río Roma, estaba Lali Espósito, una artista argentina, estaba Mon Laferte, tremenda artista bellísima, Mariela Encarnación de CNN, toda esa gente tan bonita, también generando cosas muy lindas y comentarios muy lindos en redes sociales, así que fue una noche inolvidable para nosotros y le agradecemos a todos los organizadores del festival, a todo el público de Chile y a toda la gente que lo pudo apreciar. Y bueno, de la producción fue muy interesante porque trabajamos con nuestro socio de toda la historia Sin Bandera, que es Áureo Baqueiro, y le dijimos a Áureo, queremos que sigamos siendo cómplices en este disco, pero también tienes que entender la naturaleza de este disco. Este es un disco en vivo, entonces necesitamos que estamos todos en el mismo canal, necesitamos ensayar este disco de una manera distinta. Trajimos al productor a ensayar con nosotros y ser parte de la banda, a generar los arreglos en los ensayos de una manera muy orgánica con los músicos. Por eso si ven los créditos del disco dice arreglos por Áureo Baqueiro, por Sin Bandera y la banda, porque realmente los arreglos se hicieron así, tocando y dialogando qué podemos hacer. Mencionemos los nombres de la banda que se lo merecen, claro que sí. Tremendos músicos: Pavel Kahn en la guitarra, Carlos Sustaita en órgano, Daniel Ponce en percusión, batería, Jorge Brahueta en el saxofón,
Y Aureo Y Vaqueiro. Aureo Vaqueiro, en teclados y coros. Y creo que Aureo entendió muy bien. Le dijimos ahorita queremos hacerlo a la antigua, queremos hacer un disco donde se graben 2 o 3 tomas de cada canción y se escoja la mejor, donde la postproducción sea solamente la parte de mezclar y masterizar y no o sea, corregir o regrabar, que en la industria le llamamos el famoso overdub, que es si una guitarra no quedó bien o una voz no quedó bien, después en el estudio la vuelves a hacer, ¿no? Porque bueno, ahora la tecnología permite. Entonces dijimos, no queremos eso, queremos que la gente escuche lo que realmente se hizo, que la gente tenga esta sensación de realidad y de honestidad, porque admiramos a muchos artistas desde la época del jazz y de muchas índoles que se arriesgan, que toman esa responsabilidad de decir, voy a hacer lo mejor que pueda, pero también va a haber algún error por ahí, va a haber alguna cosa que no sea perfecta, y es parte de la música y parte de cómo se mueve y cómo se desarrolla la música. Hola chicos. Hola, amor. Hola. Les cuento, Frida pregunta, sabemos que esta es una última vez, ¿cuál es el mejor regalo que piensan dejarle a sus fans? Cada día que vemos cara a cara en los shows en vivo, ¿no? Hace un ratito decía que el regalo más lindo que ustedes nos dan, el acto de amor más grande es comprar un boleto para irnos a ver en vivo. Y así lo vivimos y así lo tenemos claro y queremos llevarnos, siempre tener en el alma estos momentos juntos, estos momentos de compartir esta fiesta. Falta bastante todavía, ¿no? Como decíamos hace un ratito, estaremos sacando proyectos simultáneamente solistas, pero también haciendo esta gira de primera fila el próximo año y medio, así que hay un montón de cosas lindas por vivir y agradecerles a ustedes que nos acompañan todo lo que. Muchas gracias. Y Andrea de Brasil también pregunta, ¿qué versión o tema disfrutaron más hacer para esta primera fila? Digamos 3 cada uno, sí, los top 3. Fue muy bonito, la verdad, fue muy interesante. Saludos a Brasil. Y, Obrigado, muito obrigado. por ejemplo, la versión de Sirena fue muy interesante porque le cambiamos un poquito la cara, es una canción que teníamos muchos años haciendo y la convertimos en una cosa que tiene más que ver con el funk y con el jazz de lo que ya era. Me senté un poco en la batería, Noel se libera un poco de todo y tiene una interacción con el público muy linda. Creo que el resultado final de esa canción es muy interesante. Maestro, Sin duda, Sirena es espectacular. La gente se va a sorprender lo bien que toca la batería de Leo. A mí me encanta ABC. En ese mirador hay muchas que me gustan y llegaste tú también, me gusta mucho. Sobre todo porque me sorprendí lo mucho que me gustó por varios factores. Pero ABC tiene algo muy, muy loco. No sé si era esa paz de ese mirador en San José, Costa Rica, y los pajaritos que mencionábamos y el perro que andaba por ahí. Algo pasó con esa versión, surgió una introducción de piano que me encanta, como dice Leo, muy jazzística, muy del R&B. Es de mis preferidas. Sí. Bueno, primero decirte más o menos cómo es el plan de la gira para que la gente sepa más o menos qué va a pasar. La gira termina ahora a principios de abril, como está en este momento, digamos en el formato actual, que es con esta banda de 10 músicos, y nos vamos a abocar a ensayar, a meternos a la sala de ensayo otra vez con la banda acústica y vamos a reproducir directamente el show que está en este disco. Y entonces la gira a partir de ese momento y hasta entrado el año que sigue, vamos a estar haciendo la gira acústica del Encore, ¿no? Eso va a ser como el cierre de este ciclo, este resto del año y probablemente algunos meses del año que sigue. Y la otra pregunta que era muy interesante era la de ¿qué colaboraciones que se permiten? Es muy interesante porque cuando estábamos haciendo este primera fila, en algún momento pensamos en tener invitados. Tuvimos algunos nombres en mente, no se daban mucho las cosas por agendas y en algún momento entramos en la duda y entonces comenzamos a repasar. Nos dimos cuenta que el tener invitados tiene que ser un plus, no tiene que ser un must. No tiene que ser a huevo, básicamente. Tiene que ser, ¿no? Must significa a huevo. No tiene que ser a fuerza, sino tiene que ser algo muy orgánico de que coincidan los calendarios como dice Leo y en este caso no coincidieron y fue un quilombo. Sí, entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a revisar estos son plots que tanto nos gustaban de los 90s y que tan fans fuimos de ellos.
y no tienen invitados. O sea, y la idea era tener una versión alternativa de la que está en el disco, ¿no? Tener dos en realidad. Y fue interesante lo que hizo Maluma, fue interesante porque él tuvo que venir un poco al track que ya teníamos hecho. Nos alejamos un poco del género que él normalmente hace y él vino, acercó su talento al track que teníamos y generó algo que creo que es muy interesante porque no se parece demasiado a lo que él hace cuando él lo hace solo. Y como que es un reto también para la gente que luego se tiene que salir de su género. Aunque ahora la versión de Sobre mí de esa canción, pero de primera fila como quedó, mucho gracias a Dani y a Pavel, ¿no? Sí, sí. A Pavel Cale, guitarrista de Dani Ponce. Lo que pasó en Puebla, en la ex Hacienda Chautla, con Sobre mí, es de mis preferidas, hablando de mis preferidas. Sí, me encanta cómo sí. quedó Sobre mí, súper acústico. A lo Craig David. Sí, exacto. Y es muy interesante, nos dimos cuenta en algún punto que se estaba volviendo la parte de los invitados, como dice Noel, un must. Y que cada vez que una persona iba a ver un show, ya iba como con el chip de a ver cuántos invitados tiene este artista. Y cuando nosotros visitamos de repente los shows de la gente de Estados Unidos, de los anglosajones o de otro tipo de nacionalidades, vas a ver un show, sale el artista, canta y se va, ¿no? O sea, en algún momento aparecen invitados y nos parece también que es sano, es muy sano volver a la parte de hacer el show, tu show, y si algún día tienes un invitado porque coincidió que estaba en la ciudad, porque te tocó tener uno, que sea algo más orgánico, ¿no? Menos planeado, menos pensado. Muy importante. Una de las razones por las cuales dijimos qué lindo poder hacer de vuelta el proyecto Sin Bandera y hacer esta fiesta y esta gira, era justamente una generación de chavos y chavas que nos seguían como solistas, porque si tú observas nuestras redes sociales, la mayoría de la gente tiene entre 18 y 24 años. Entonces un tipo de 42 años que me sigan de 18 a 24, y lo mismo Leo, que ya tiene mi misma edad también, es muy emotivo. Es muy emotivo y nos sentimos todavía que podemos hablarle a esa generación y cantarle y sin duda es muy importante esa comunicación con toda esa gente a través de las herramientas de las redes sociales, poder compartir un lenguaje que tal vez no están acostumbrados a escuchar en la música ahora, pero que es súper válido también. Invitarlos a que vean arte, que lean, invitarlos a un montón de cosas que tienen que ver con una generación que creemos que es importante que no se pierdan ciertas cosas. ¿Cómo ves Sin Bandera la fuerza de la radio en el mundo digital? ¿Te preguntó? Es un enigma cuál va a ser el rol de la radio y la televisión en los próximos 5 o 10 años. Estamos viendo que el streaming es sin duda alguna la tendencia y la realidad que la gente prefiere en todas las plataformas de streaming, ya sea viendo una película en Netflix o en lo que sea, o escuchando una canción en Apple Music, o en Spotify, o en Deezer, o en Tidal, o todas las plataformas que existen. Ahora Pandora, leía que Pandora Radio se va a meter a la cuestión de suscripción y de streaming. Entonces, hasta las radios satelitales se van a convertir también en compañías y plataformas de streaming. Entonces, va a ser muy interesante ver ese tipo de propuestas y de maneras de llegar a la música. Y la radio, como la conocemos, y la televisión, es un desafío de ver cómo se va a ir amoldando ese mundo. Y es un enigma. No tengo la visión de alguien que sepa mucho de esas cosas como para visualizar qué va a pasar en 10 años con eso. Sí, yo creo que es interesante porque antes las tendencias las marcaba en la televisión y en la radio, y ahora van a tener que seguir las tendencias la televisión y la radio, ¿no? Creo que eso va a ser el asunto, porque ya está muy claro cómo la gente puede escoger y decidir qué le gusta más, y entonces los medios masivos de comunicación van a tener que tomar datos y tomar nota de eso que la gente ya está diciendo, esto es lo que me gusta, y tal vez traerlo a sus medios y comenzar a reproducirlo. Okay. Cuando componemos Noel y yo juntos, que como estamos acá como Sin Bandera, te voy a contar esa forma de componer. Normalmente tenemos una pequeña idea de melodía, como un esbozo, a veces no completa, sino de repente tengo esta secuencia de acordes armónica, inclusive a veces tengo esta pequeña melodía, y entonces uno se la propone al otro, y basado en esa melodía y esos acordes
muy rápidamente aparece un posible tema, ¿no? Yo creo que la música te dicta qué tipo de emoción es posible, sobre todo en la a veces música. el tema está primero que todo. A veces pasa que el tema está primero que todo, sí, es decir, tengo la idea de hacer una canción del adiós. No hemos hecho una canción del adiós, creo que es muy importante. Ok, entonces, ¿cómo debe de sonar el adiós? ¿Qué tipo de armonía, melodía? Entonces uno del otro le pregunta, ok, pero entonces se empieza a platicar, se empieza a hacer como una especie de película, un corto de película, una especie de guión chiquito, de qué va a tratar esta película, de qué va a tratar. Es muy interesante. Componer con Leo es una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir a los últimos 15 años. He compuesto con mucha gente y es muy bonito la rapidez con que salen esas peliculitas, ¿no? Esas cancioncitas. Es alucinante, es siempre sorprendente y muy motivado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un buen sistema, funciona bien a nivel emocional, ¿no? Este rey del diálogo. Pero entonces este personaje, ¿qué haría? ¿Pero tú qué dirías si fueras el personaje? Pero sí dirías eso. O sea, no, es como, eso está muy raro, ¿no? O sea, como que cuestionarse, inventar, imaginar la situación basado también en lo que a ti te pasa, en el tipo de pareja que tienes, en cómo tú sientes las cosas, y a partir de ahí tratar de generar algo que la gente también, a su vez, pueda vibrar. Cuando tú cantas una canción, tratar de que la gente pueda acceder a esa emoción que tú tuviste cuando la escribiste. Es interesante. Y un consejo, sí, consejo, uy. Eso. Podemos estar una hora hablando de un consejo válido, pero lo más creo que importante, relevante es buscar ser auténtico contigo, con lo que quieres transmitir, tener muy claro la visión de lo que quieres hablar. El tema de esa peliculita, tenerlo súper claro. Muy importante. La de las letras. Sí, bueno, a mí es bien interesante este tema, y ahora que me comentaron lo de Café Tacuba, mi pensamiento fue que es muy importante, me parece, separar lo que es el arte de lo que es, digamos, lo literal, ¿no? El arte no necesariamente es literal. Si tú vas a ver una película de cine, por ejemplo, y aparece, por decir, ¿no?, de Nicolas Cage matando a 17 personas en 5 minutos, no significa que Nicolas Cage esté promoviendo el homicidio. Ni si ves una pintura donde hay una persona muerta o sangre o un tipo apuñalando a otro en una pintura, porque hay pinturas hermosas de la pintura clásica y de muchos momentos de la pintura donde hay gente muriendo o guerras, no significa que el arte esté promoviendo la guerra o la muerte. O sea, el arte no habla de una manera literal, no te está tratando de decir que hagas lo que la pieza de arte está diciendo. Desgraciadamente a veces la gente lo toma literal, tal vez por falta de conocimiento, tal vez por fanatismo, por razones equivocadas, ¿no? Yo creo que uno no debería dejar de expresar una obra de arte porque la gente no la entiende. O sea, creo que eso, como me dijo un amigo y creo que estoy de acuerdo con él, es un retroceso. Creo que más bien tenemos que enseñar a la gente poco a poco, enseñarnos a nosotros mismos a leer el arte de una manera no literal. Esto no es lo que tienes que hacer, no estoy tratando de decirte qué hacer, estoy contando una historia. Y en esta historia a lo mejor se murió alguien, o esta historia le está contando a alguien que desea que alguien más se muera. Y no significa que así está bien, ni significa que estoy de acuerdo, ni significa que tú debes de hacerlo. Entonces hay que aprender a leer el arte, y creo que nuestra responsabilidad es tratar cada vez más de generar formas de educación, productos culturales en la televisión, en los medios, en las redes, para que la gente aprenda a diferenciar el arte, que es imaginación, fantasía, ficción, energía, de la realidad. La realidad la puedes ir a buscar en los libros de historia o en las noticias, no en todas, o casi ninguna, pero algunas sí reflejan la realidad. Ahí estás tratando de reflejar lo que sí está pasando en la vida real, o lo que deberíamos de hacer, o buscar libros de moral, de filosofía, de ética, ¿no? Ese es el deber ser. El arte no trata de eso. Entonces, creo que uno tiene que entender que estamos contando historias, que estamos haciendo guiones, como dijo Noé, estamos haciendo películas, estamos inventando, estamos tratando de que la gente desarrolle su fantasía, su imaginación, mundos a donde nunca van a acceder si no es a través del arte, o a lo mejor les va a llamar la atención para en su vida tratar de vivir ese tipo de vida, viajando a otros países, no lo sé. Hace muchos años con Leo teníamos las ganas de hacer un unplugged. Te estoy hablando del 2004, 2005 que empezamos a hablar de esa posibilidad. Con el Primera Fila acústico nos dimos cuenta que podíamos cumplir ese sueño. Nos dimos cuenta que curiosamente nunca había habido un Primera Fila acústico. Siempre las primeras filas eran show con banda completa y muchas cosas. Entonces
nos entusiasmó de repente estar en un mirador de Costa Rica con un piano, en un techo de Buenos Aires con una guitarra, y en un foro con nada más 4 músicos y desnudando las canciones, y entra en mi vida a hacerla nada más con un piano y de repente aparece una línea de saxo y listo. Eso nos entusiasmó mucho porque sentimos que va acorde con lo que amamos, que tiene que ver con el jazz, con la música acústica que tiene que ver con el bossa nova, Joao Gilberto cuando toca con su guitarrita solo. Entonces ese tipo de cosas que nos hemos criado con esa música, con esa belleza, sentimos que Sin Bandera podría generar y tener mucho poder de esa manera. Claro que sí. A toda madre. Sí, la verdad que sí. Creo que mucho mejor. Nunca nos llevamos mal, siempre tuvimos una química, siempre tuvimos un montón de cosas en común a través de la música, a través del sentido del humor, a través de muchas cosas que nos acercan y que nos permiten trabajar juntos por muchos años. Ahora creo que nos llevamos mejor porque estamos un poquito más viejos y disfrutamos más de las cosas que nos pasan y nos tomamos menos en serio muchas de las cosas que antes nos tomábamos en serio o más en serio. Creo que hemos aprendido a ser más flexibles con la opinión del otro, a ceder más. Entonces lo estamos disfrutando más, lo estamos pasando mejor. No hay como no hemos experimentado en este año el cachito que llevamos fricción, ningún estrés. Yo desde que nos vimos a contar le dije, no, vamos a proponernos como meta principal disfrutar, ¿no? Esa va a ser nuestra meta principal, gozar, porque creo que mientras más disfrutemos y gocemos, la gente más va a disfrutar de lo que estamos haciendo, y creo que lo hemos logrado. Hemos generado una dinámica de trabajo y de comunicación y de estar platicando y de estar cerca con los temas y no dejar que nada se convierta en un problema, sino rápidamente resolver, ¿no? Rápido lo que sea que esté pasando. Y los pasos, como dice Leo, el paso de los años y la experiencia y la madurez te van dando cuenta de lo que funciona en las relaciones en general, y lo que funciona es la comunicación directa, sin intermediarios también. Eso es muy importante, muy importante. Leo y yo hablando día con día de las cosas, y estoy sintiendo esto, ¿cómo ves? ¿Qué te parece hacer esta canción mejor acá? Ajá, perfecto. O sea, y es un diálogo constante y maravilloso, y que parte de la admiración profunda y el respeto que hay del uno del otro, ¿no? Y de la aceptación de lo que el otro es, porque sí, tenemos personalidades muy diferentes y nos gustan de repente cosas diferentes, pero ya justamente esa madurez te hace valorar y aceptar al otro como es y no tratar de cambiarlo que sea como tú, ¿no? Más bien sabiendo que es esa diferencia de que es diferente a ti genera una magia que es maravillosa. Entonces, muy importante eso. Hay las fechas también, las fechas de su gira, sí. La primera pregunta, preguntarle a Mario, y la segunda, tantito te digo, Leo fue el tipo más nominado a los Latin Grammys del año pasado. 6 nominaciones. Si eso no es ser exitoso como solista, te la dejo de tarea. Yo tengo discos de oro y platino también como solista en mi casa, y la gente nos ha apoyado impresionantemente como solistas. Nosotros no hacemos cosas por mercadotecnia, nosotros hacemos cosas de corazón. Ya está. Gracias.